bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Ahorita mientras estaba la alabanza, Right now, while praise and worship was going, vino a mí el fluir del Espíritu, it came to me the flow of the Spirit. porque siempre oramos en inglés oramos, we want the highest and the best flow. En inglés decimos queremos lo más alto y el mejor fluir. Pero esa es la parte de Dios hacia nosotros. But that is God's part towards us, Y Dios siempre está dispuesto para darlo. and God is always willing to give it. Entonces, el que determina el fluir So then the one who determines the flow somos nosotros. is us. Es Amen. nuestra respuesta Is our response a lo que Dios tiene para nosotros. for what God has for us. Porque el deseo de Dios siempre es lo mejor. Because God's desire is always the best. Entonces, es la responsabilidad nuestra And so it's our responsibility el responder, to respond, no solamente en el servicio, not only in service, sino al fluir que Dios tiene para nosotros en este día. but for the flow that God has for us today. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Dios es bueno. God is good. Traigo algunos versículos, I have a few verses, pero quiero hablar acerca de la mentalidad del reino. but I want to talk about the mentality of the kingdom. El pastor nos ha estado enseñando acerca de lo que es el reino de Dios Pastor has been teaching us about what is the kingdom of God y la importancia de comportarnos como reyes dentro del reino. and the importance of behaving as kings inside the kingdom. Y vamos a tocar varios temas. We're going to touch various subjects. Y para empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es un reino? And to start, I want to ask you, what is a kingdom? ¿Qué es un reino? What is a kingdom? De acuerdo al diccionario Merriam-Webster, According to the Merriam-Webster dictionary, dice que es una comunidad políticamente organizada that's a politically organized community o una unidad territorial importante or major territorial unit que tiene una forma monárquica de gobierno, having a monarchical form of government que es encabezado por un rey o una reina. headed by a king or queen. Amén. Amen. Entonces, básicamente es un territorio que es gobernado por un rey So basically, it's a territory that is governed by a king o una reina. or queen. Amén. Amen. Ahora, en este hemisferio del occidente, que somos nosotros donde vivimos en las Américas, In this atmosphere of the it's the Western Hemisphere, Western Hemisphere, no estamos nosotros muy acostumbrados we're not very used to a lo que es el sistema de un reino. what a system of a kingdom is. Yeah. ¿Por qué? Porque vivimos en una democracia. Why? Because we live in a democracy. Yeah. Amén. Amen. Ahora, ¿qué es una democracia? Now, what is a democracy? De acuerdo al diccionario Merriam-Webster, According to the dictionary Merriam-Webster, es un gobierno the por el government pueblo. by the people. Amén. Amen. Ahora, ¿Dios tiene un reino Now, God has a kingdom, o tiene una democracia? or does he have a democracy? Es un reino. It's a kingdom. ¿Y por qué vemos personas queriendo vivir una democracia dentro del reino de Dios? Why do we see people wanting to live democracy inside the kingdom of God? ¿Por qué? Porque dicen, estos dicen esto, Why? Because they say this, estos dicen esta otra cosa. and they say this other thing. Nosotros creemos en esto. We believe in this. Nosotros creemos en esto otro. We believe in this other thing.
En un reinado, In a kingdom, ahí es lo que el rey estableció. it is whatever the king has established. Y la gente, And el pueblo, And the people, está para obedecer are there to obey los estatutos y los reglamentos, las leyes de ese reinado. the statutes, the rules, and the laws of that kingdom. Ellos no vienen a decir, pues ahora vamos a poner esta ley. They don't come to say, well, now we're going to put this law. ¿Por qué? Porque no es una democracia. Why? Because it's not a democracy. Están fuera de lugar. They're out of place. Amén. Aleluya. Hallelujah. Ahora, el reino que es de Dios The kingdom that belongs to God, tiene una mentalidad y unas leyes que son específicas. it has a mentality and laws that are specific. Amén. Amen. Mateo 4. Matthew 4. Antes de leerlo, Before reading it, la religión, religion, que no es un reinado, which is not a kingdom, ha desviado el entendimiento de la humanidad has led astray the understanding of humanity, al tratar de convertir el mensaje del reino de Dios trying to convert the message of the kingdom of God a un sistema de creencia moral. to a system of a moral belief. O sea, el mundo de pecado So the sinful world le ha llamado religión has called it religion, al reino de Dios. the kingdom of God. Y por lo tanto, Therefore, unos dicen, es que yo creo en esto y otros yo creo en esto otro. some say I believe this way and others I believe this other way. Entonces, realmente no es un reino. And so in reality, it's not a kingdom. Amén. Amen. Pero realmente es un reino y no una religión. But it truly is a kingdom and not a Y religion. podemos decir que la sociedad le llama religión, pero realmente lo que está detrás de And we could say that the society calls it religion, but what's behind it es Satanás y el mundo de pecado. is Satan and the sinful world. Amén. Yeah. Mateo 4:23, la Biblia de las Américas. Matthew 4:23 in the America's Bible. Dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Jesus was going about in all of Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom, Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. and healing every disease and every sickness among the people. Amén. Amen. Dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. It says Jesus was going about in all of Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom. En la amplificada clásica In the Amplified Classic, dice que él predicaba las buenas nuevas it says that he was preaching the good news del reino. of the kingdom. Entonces, ¿qué es el evangelio? So then what is the gospel? Son las buenas nuevas They're the good news del reino. of the kingdom. O sea, en otras palabras, lo que él enseñaba era cómo se movía el reino de Dios. In other words, what he would teach was how the kingdom of God would move. Cuáles eran las características, los principios, todo lo que envolvía el reino de Dios. What were the characteristics, the principles, everything that involved the kingdom of God? Amén. Amen. En el mensaje In the Message Bible, dice, desde ahí recorrió toda Galilea, usó las sinagogas como lugares de reunión y enseñó a la gente la verdad de Dios. it says, from there he went all over Galilee. He used synagogues for meeting places and taught people the truth of God. La verdad de Dios, dice aquí, refiriéndose al evangelio del reino. The truth of God says here, referring to the kingdom. Y luego The gospel. dice, el reino de Dios era su tema. And then it says God's kingdom was his theme. Dice que a partir de ese momento estaban bajo el gobierno
de Dios. That beginning right now, they were under God's government. Y luego dice, un buen gobierno. And then it says a good government. No dice que es un gobierno terrenal. It doesn't say it's an earthly government. Nos dice que es una característica de ese gobierno es que es un buen gobierno. One of the characteristics of that government is that it's a good government. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. El reino de Dios tiene su propio fluir y su propia atmósfera. The kingdom of God has its own flow and its own atmosphere. Aquellos que cruzan para México Those that cross over to Mexico me van a decir que es cierto. are going to tell me this is true. Cuando uno cruza la frontera, When one crosses the border, hay una atmósfera diferente. there's a different atmosphere. Inclusive el olor es diferente simplemente al cruzar una frontera de un país al otro. Even the odor, the aroma is different crossing from one country to the other. ¿O nomás yo lo he experimentado? Have I been the only one that experienced that? ¿Por qué? Why? Porque hay atmósferas Why? Because there's atmospheres diferentes en cada gobierno. that are different in every government. Ahora, el reino de Dios tiene su propia atmósfera. Now, God's kingdom has its own atmosphere. Yeah. Amen. Y lo que ha sucedido es que hemos tratado de bajar el reino de Dios a nuestro razonamiento. And what's happened is we've tried to bring down God's kingdom to our own reasoning. Queremos comprenderlo, We want to comprehend it. queremos razonarlo. We want to reason it. Cuando tú vas a México, When you go to Mexico, tú no vas y razonas y dices, quiero, I don't know, algo americano de aquí que encuentras solamente aquí en Estados Unidos. I want something that's from America that you can only find here in the United States. Y no puedes ir a México y decir, quiero esto que lo encuentro allá en Estados Unidos. You can't go to Mexico and say, I want this that can only be found in the United States. Y es así como cuando nosotros a veces que queremos a fuerzas meter el reino de Dios a nuestro pensamiento And that is where many times we want to put God's kingdom into our own way of thinking para poderlo analizar y pensar y razonar. to be able to analyze it, think it, and reason it. Pero ¿cuántos saben que no se puede? But how many of you know you can't do Porque that? el reino de Dios es un reino espiritual. Because the kingdom of God is a spiritual kingdom. Yeah, amen. Amén. Amen. Ahora, cuando los hermanos Torres, Now, when our brothers Torres, ¿quiénes son los hermanos Torres? who are the brother and sister Torres, Nuestros hermanos colombianos. our Colombian brethren, Vinieron aquí a Estados Unidos. they came to the United States. Ellos no fueron aquí al súper They didn't come to the supermarket. y ellos no buscaban una leche marca Colanta. And they weren't looking for a milk of the brand Colanta O Alpina, or the one called Alpina. ¿cierto? Is that true? Sí son las marcas en Colombia. Are those the brands in Colombia? Hice mi tarea. I did my homework. Ahora, cuando el pastor se vino de México, When Pastor came from Mexico, él no iba al súper he wouldn't go to the market y buscaba leche marca Lala and look for a milk brand called Lala o Alpura or Alpura o Nutrileche. or Hay algunas que Nutrileche. sí hay. And some of them that we do have here. Ahora, pero en aquel Now, entonces, hace yeah. 20, 30 años, no había. We may have them now, but 20 or 30 years ago, they weren't available. Yeah. Ahora, nosotros Now we vivíamos muy cerquita de la frontera cuando vivíamos en México. lived very close to the border when we lived in Mexico. Y una vez llegamos a la casa de una tía One time we went to my aunt's house, y una prima mía quería leche. and one of my cousins wanted milk. Y le preguntaron, oye, es fulanita de tal, And they asked her, hey, woman, Such. ¿de cuál leche quieres? what kind of milk would you like? Y dijo, yo quiero de la leche marca Milk, dijo.
She said, I want the milk with a brand called Milk. ¿Por qué? Porque era leche americana Why? Because it was milk from America. y tenía el nombre, pues era leche, milk, leche. And it had that name on it, Milk. Pero ella quería esa marca de leche. But she wanted that type of brand of milk. Amén. Cuando aceptamos al Señor When we accept the Lord en nuestro corazón, in our heart, ¿qué es lo que creemos y confesamos? what do we believe and confess? Que Jesús es el Señor. Vamos a Romanos 10. That Jesus is the Lord. Let's go to Romans 10. Lo que te quería decir con las marcas de las leches What I wanted to say with the different brands of milk es que cada gobierno tiene sus propias marcas, por así decirlo. is that every government has their own brand, so to say. Amén. Amen. Romanos 10, vamos a empezar en el versículo 8. Romans 10, we're going to start in verse 8. Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor That if you confess with your mouth the Lord Jesus, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Ahora, aquí podemos ver el cómo pertenecemos, cómo podemos formar parte del reino de Dios. Here we are able to see how we belong and make part of the kingdom of God. Amén. Amen. Versículo 11 dice, pues la escritura dice, Verse 11, for the scripture says, todo el que cree en él no será avergonzado. whoever believes on him will not be put to shame. Y pon atención en el versículo 12. Pay attention to verse 12. Dice, porque no hay distinción entre judío y griego, For there is no distinction between Jew and Greek. pues el mismo Señor es Señor de todos, For the same Lord over all abundando en riquezas para todos los que le invocan. is rich to all who call upon him. No hay distinción entre personas. There's no distinction between people. En el reino de Dios no hay distinción de personas. In the kingdom of God, there is no distinction in people. No hay diferentes clases de leche. There's no different brands of milk. Todas son leche marca Milk. They're all the milk brand milk. Amén. Amen. Entonces, el reino de Dios tiene un solo tipo de personas. So then the kingdom of God has only one type of people. Ahí no hay colombianos, There's no Colombians there. no hay mexicanos. There's no Mexicans. Al pastor le preguntaron, le dijeron, They asked pastor or told him. tú eres raro, le dijeron. I said, you're rare. Tú no te pareces a todos los mexicanos. You don't look like all the Mexicans. ¿Y cuál fue su respuesta? What was his response? Le dice, es que yo no soy mexicano, It's because I'm not Mexican. yo soy celestial. I'm heavenly or celestial. ¿Qué significa eso? Pertenezco al reino de Dios. What does that mean? That he belongs to the kingdom of God. Su nueva ciudadanía. His new citizenship. Amén. Amen. Entonces ahí no se trata de que tienes seguro social o que no tienes seguro social, So it's not about if you have a social security number or you don't. si eres alto, si eres morenito, If you're tall or if you're brown si eres blanco, or you're white, si estás gordito, if you're fat si estás flaquito. or you're skinny. Ahí todos son iguales, todos somos iguales. There we're all the same. Amén. Amen. Ahora Jesús cuando vino a la tierra, Now when Jesus came to earth, vino a restaurar lo que Adán perdió en el jardín del Edén. he came to restore what Adam lost in the Garden of Eden. Amén. Yeah. Amen. ¿Y qué fue lo que trajo Jesús? And what did Jesus bring? El mensaje del reino.
the message of the kingdom. Jesús vino a restablecer el gobierno de Dios aquí a la tierra Jesus came to reestablish God's government here on earth y regresarles el poder y el dominio a los reyes de la tierra. and to return or give back the dominion to the kings of the earth. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Who are the kings of the earth? Así hizo mi hermana Élica. And Sister Elika did Tenemos que this. apuntarnos. We have to appoint ourselves. Amén. Aleluya. Amen. Desde ahí recorrió toda Galilea Jesús From there, he ran through all of Galilee, y usó las sinagogas como lugares de reunión and he used the synagogues as a place of meeting, y enseñó a la gente la verdad del reino de Dios. and he taught the people the truth about the kingdom of God. No vino a establecer una religión, He did not come to establish religion. vino a enseñar el reino de Dios. He came to teach the kingdom of God. ¿Y cómo se le ha clasificado el cristianismo como una religión más? And how have they classified Christianity? Just like one more religion. Pero no es una religión, But it's not a religion. es un reino. It's a kingdom. El reino de Dios era el tema de Jesús cuando él caminaba aquí en la tierra. The kingdom of God was Jesus' topic when he walked here on earth. Amén. Amen. Y lo que él hablaba, And what he spoke, el tema que él hablaba, the topic that he spoke, era el gobierno de Dios, que es un buen gobierno, es el mejor gobierno. was the government of God, which is a good government, the best government. ¿Y qué fue lo que también hizo? And what did he also do? Sanó a las personas. He healed the people. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Ahora, ¿qué fue lo que Adán perdió? Now, what did Adam lose? ¿Una religión A religion o un reino? or a kingdom? La comunión con el rey. The communion with a king. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Lo sacó de dónde? But what did God do? He removed him from where? Del jardín del Edén, que era en donde Dios proveía absolutamente todo para ellos. The Garden of Eden, where it was where God provided everything for them, Que es el reino del gobierno de Dios. which is the kingdom of the government of God. Amén. Amen. Ahora, todos los reinos Now, all kingdoms tienen estas 10 cosas. have these 10 things. Número 1, Number 1, tienen un rey y un señor. they have a king and a lord. Soberano, el rey es soberano. The king is sovereign. Lo que el rey dice, eso es lo que se hace. What the king says, that's what is done. Amén. Amen. Número 2, Number 2, tiene un territorio, has a territory, tiene un dominio. has a dominion. Amén. Amen. Número 3, Number 3, tiene una constitución, it has a constitution, que es un pacto. which is a covenant. Amén. Amen. Número 4, Number 4, tiene una ciudadanía, has a citizenship. tiene una comunidad de súbditos. They have a community of subdeities, They're subjects. subjects. ¿Qué son súbditos? What are subjects? Son aquellos que están bajo el gobierno It's the people that are under the government del rey. of the king. O sea, tú y yo. You and Nosotros I. somos los súbditos del reino de Dios. We are the subjects of the kingdom of God. Amén. Amen. Número 5, Number 5, tiene una ley, they have a law que son principios que son aceptables. that are acceptable principles. Número 6, Number 6, tiene privilegios, have privileges. son derechos y beneficios. There are rights and benefits. Número 7, Number 7, tiene código de ética. they have an ethical code. Es un estilo de vida y una conducta aceptable de acuerdo al reino. It's a lifestyle and behavior that's acceptable according to that kingdom. Amén. Amen. Número 8, Number 8, tiene un ejército they have an army que representa la seguridad. that represents safety. Amén. Amen. Número 9, Number 9, no sé si ese es el término correcto en español. I don't know if this is the correct term in Spanish. Se tradujo como mancomunidad. It was translated like Viene siendo Commonwealth. the Commonwealth.
que es la seguridad económica. which is the economical security. Y viene siendo el sistema económico del reino, It's the economical system of the kingdom, el cual garantiza a cada ciudadano which guarantees each citizen acceso equitativo, equative, equal, equal access a seguridad financiera. to financial security. En un reino In a kingdom, se utiliza el término commonwealth the word commonwealth is used o mancomunidad man- porque el deseo del rey because the wish of the kingdom es que todos sus ciudadanos is that all of his citizens compartan share excuse me, y se beneficien de la riqueza del reino. and be benefited from the riches of the kingdom. La gloria del reino The glory of the kingdom reside en la felicidad y la salud de sus ciudadanos. Resides, yeah. resides the happiness of the citizens. Si nos ponemos a pensar, If we begin to think, ¿qué gobierno o qué reino actualmente en la tierra tiene eso? what government or kingdom currently in this world has this? Zero. Zero. Ninguno. None. Hay unos que ahí van mejorando. There's some that they're on their way, getting better. Pero normalmente los gobiernos o los reinados que existen ahorita en la tierra Normally, governments or the kingdoms that exist right now on earth, son los que están gobernando, esos son los que tienen el control. the ones that are governing, those are the ones that have the Y control. tienen las riquezas They have the riches que le pertenece al pueblo. that belong to the people. Amén. Amen. Número 10. Number 10, Tiene cultura social, we have a social culture, que es el protocolo y los procedimientos. which is the protocol and the proceedings. Amén. Amen. Esas son las 10 características. Those are the 10 characteristics. Ahora vamos a ver versículos Let's look at verses en donde podemos ver los valores, where we can see the values, las actitudes, the attitudes, las prioridades the priorities que caracterizan la mentalidad del reino that characterize the mentality of the de kingdom Dios. of God. Amén. Amen. Y enfatizan la humildad, They emphasize humility, la justicia, justice, la fe simple como un niño simple faith as a child, y la búsqueda de la voluntad de Dios. and the seeking of the will of God. Amén. Amen. Humildad, justicia, Humility, justice, fe simple como un niño simple faith as a child, y la búsqueda de la voluntad de Dios. and the seeking of the will of God. Amén. Amen. Ahora vamos a leer los versículos, pero quiero que no nomás pensemos naturalmente, We're going to read the verses, but I don't want us to only think naturally, sino verlo de la perspectiva del reino, but to see it in the kingdom's perspective, como miembros activos del reino de Dios. like active members of the kingdom of God. Amén. Amen. Mateo 5. Matthew 5. Vamos a leer la amplificada. We're going to read the Amplified, Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. if not, we're not going to have enough time. Mateo 5, versículo 3. Matthew 5, verse 3. Estos versículos son a los que se les refiere las bienaventuranzas. These verses are the ones that are referred to as the Beatitudes, I think. Beatitudes. Yeah, I Yeah. think that's what it is. Dice, versículo 3 dice, bienaventurados, Verse 3 says, blessed, espiritualmente prósperos. spiritually prosperous. Eso es bienaventurado. That's what it is to be blessed. Espiritualmente próspero. Spiritually prosperous. Espiritualmente feliz Spiritually happy, y digno de admiración. to be admired. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, Blessed are the poor in spirit,
Y quise leer la amplificada and I wanted to read the Amplified porque en la mayoría de las otras versiones nomás nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu. In the majority of the other versions, it says, "Blessed are the poor in spirit." Pero ¿cuántos saben que Dios no nos trajo a pobreza? But how many of you know that God didn't bring us into poverty? Aquí entre paréntesis dice, aquí vamos a ver la pobreza, ¿ok? Here in parentheses, we're going to look at poverty. Dice, aquellos que carecen de arrogancia espiritual, Those devoid of spiritual arrogance. aquellos que se consideran a sí mismos insignificantes. Those who regard themselves as insignificant. Se consideran a sí mismos. Those who regard themselves. Estaba escuchando a la pastora Nancy. I was listening to Pastor Nancy. Hace unos cuantos días atrás estuvo en la convención de Kenneth Copeland. A few days ago, she was at the Kenneth Copeland convention. Es yo creo que la convención más grande, yo creo, en Estados Unidos ahorita. I believe that right now it's the biggest convention in the United States. Y ella mencionaba And she would mention cómo ella cuida how she guards el mantenerse humilde. to maintain herself humble. El no dejar que el orgullo de ocupar el púlpito de el más alto profeta en la tierra ahorita en el 2024 le llegue a la cabeza. To not allow the fact that she's occupying the pulpit of the greatest right now preacher, prophet get to her head. Eso es mantenerte en esa humildad. That's what it is to maintain yourself in that humbleness. Porque se reconoce que no es Nancy Dufresne Because we recognize it's not Nancy la Dufresne, que está ocupando ese púlpito, the one that is occupying that pulpit, sino es el Dios dentro de Nancy Dufresne la que está ocupando ese púlpito. but it is God inside of Nancy Dufresne that is occupying that pulpit. Y eso te mantiene sobrio, te mantiene lowly, se puede decir en inglés, los pies en la tierra, pues, And that keeps you sober and low sin arrogancia. without any arrogance. Amén. Amen. Entonces vimos cuáles los pobres de espíritu. So we saw the poor in spirit, what it is. Dice, porque de ellos es el reino del cielo ahora y para siempre. It says, "For theirs is the kingdom of heaven, both now and forever." No va a ser tuyo el reino. The kingdom isn't going to be Ya yours. es tuyo y mío el reino. It is already ours. No esperes a disfrutar las riquezas del reino que ya son tuyas. Don't wait to enjoy the riches of the kingdom that are already yours. Existe un commonwealth, ¿cuál era el término en español? ¿Sí entienden lo que es la palabra commonwealth? Casi no se escucha, ¿verdad? Casi no la hemos. Mancomunidad. Do you believe that the Commonwealth exists? La mancomunidad o el commonwealth es que lo que le pertenece al reino de Dios es mío. Commonwealth is what belongs to the kingdom of God is mine. Mancomunado. Amén. Amen. Dice el 4, bienaventurados, perdonados, refrescados por la gracia de Dios, los que lloran. Verse 4, "Blessed, forgiven, refreshed by God's grace are those who mourn Por sus pecados y se arrepienten, over their sins and repent, porque ellos serán confortados cuando la carga del pecado sea quitada. for they will be comforted when the burden of sin is lifted." Ahora, ese versículo 4, Now, verse 4, la palabra que se utiliza en inglés es la palabra mourn, the word that is used in English is the word mourn, que es la frase o la palabra que nosotros utilizamos en español which is the word or the phrase that we use in Spanish para expresar dolor o sufrimiento to express pain and suffering por algo o alguien for something or somebody que normalmente falleció, that normally passed away, murió. died. Amén. Amen. Esa es la palabra que se utiliza. That's the word that is used. Yeah. Y también es el sentir o expresar
grief en inglés. It's also to Feel or express grief, que viene siendo un gran sufrimiento mental grief, which is a great mental suffering o aflicción por pérdida o desilusión o decepción. because of affliction or loss or deception. Amén. Amen. Ahora vamos a volver a leerlo. Now let's reread it. Dice, bienaventurados, perdonados, refrescados por la gracia de Dios, Blessed, forgiven, refreshed by God's grace los que lloran, are those who mourn, que es esa palabra. which is that word. Amén. Amen. Dice, por sus pecados y se arrepienten. Over their sins and repent. ¿Qué significa eso? Que realmente hay un verdadero arrepentimiento. What does that mean? That there is a true repentance. Cuando una persona tiene un verdadero arrepentimiento, When a person has a true repentance, se va y no lo vuelve a hacer. they go and they don't do it again. Como cuando Jesús le dijo a la mujer prostituta, vete y no peques más. Just like when Jesus told the prostitute, go and sin no more. Ese es el verdadero arrepentimiento. That is true repentance. Yeah. Amén. Amen. Dice, porque ellos serán confortados cuando la carga del pecado sea quitada. It says, for they will be comforted when the burden of sin is lifted. Versículo 5 dice, bienaventurados interiormente pacíficos, espiritualmente seguros y dignos de respeto, Verse 5, blessed, inwardly peaceful, spiritually secure, worthy of respect, los gentiles, are the gentle. los que son mansos. The gentle. Dice, los de buen corazón, The kind-hearted. los de espíritu dulce, The sweet-spirited. los que tienen dominio o control propio. The self-controlled. ¿Qué es lo que dice ese versículo en tu versión? What does that verse say Los in your humildes version? dice. It says the humble. Bienaventurados los humildes. Blessed are the humble. Amén. Amen. Ahora dice, bienaventurados interiormente pacíficos, espiritualmente seguros y dignos de respeto, Blessed, inwardly peaceful, spiritually secure, worthy of respect, los gentiles o mansos, the gentle, los de buen corazón, the kind-hearted, los de espíritu dulce, the sweet-spirited, los que tienen dominio propio. the self-controlled. El ser humilde es tener control propio. To be humble is to have self-control. Dice, porque ellos heredarán la tierra. It says, because they will inherit the earth. Versículo 6, bienaventurados, gozosos, alimentados por la bondad de Dios, los que tienen hambre y sed de justicia. It says, blessed, joyful, nourished by God's goodness are those who hunger and thirst for righteousness. Fíjate el significado de tener hambre y sed de justicia. Look at the meaning of having hunger and thirst for righteousness. Aquellos que buscan Those who actively seek activamente una posición correcta ante Dios. right standing with God. Porque ellos serán completamente saciados. For they will be completely satisfied. No buscan los beneficios de Dios, They don't look for God's benefits, sino buscan a Dios. but they seek God. Buscan lo que Dios quiere para ellos. They seek what God wants for them. Amén. Amen. Versículo 7. Verse 7. Recuerden que dijimos que no nos vamos a dormir. Remember, we said we're not going to fall asleep. Si no, les vamos a traer leche marca Milk And now we're going to bring you some milk with a brand called con un Milk chocolatito. with chocolate. Amén. Chocolate milk, chocolate milk. Versículo 7. Verse 7. Dice, bienaventurados, contentos, protegidos por las promesas de Dios, los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Blessed, content, sheltered by God's promises are the merciful, for they will receive mercy. Si tú das misericordia, If you give mercy, vas a recibir misericordia. you will receive mercy. Amen. Por eso vemos a personas que tienen un comportamiento malo, That's why we see people that have the wrong behavior. normalmente al final de sus vidas. Normally, at the end of their lives, Vemos finales horribles en ellos. we see horrible endings in their ¿Por qué? lives. Porque ellos tuvieron un comportamiento así que nunca se arrepintieron. Why? Because they had a behavior where they never repented. Amén. Yeah. Amen. Dice el 8, bienaventurados los que anticipan la presencia de Dios, espiritualmente maduros, los de corazón puro.
8. Blessed, anticipating God's presence, spiritually mature are the pure in heart. Aquellos con integridad, valor moral y carácter piadoso de Dios, porque ellos verán a Dios. Those with integrity, moral courage, and godly character, for they will see God. 9. Bienaventurados los que están espiritualmente tranquilos y tienen el gozo de vivir en el favor de Dios, los que hacen y mantienen la paz, porque ellos expresarán su carácter de Dios y serán llamados hijos de Dios. 9. Blessed, spiritually calm with life joy in God's favor are the makers and maintainers of peace, for they will express his character and be called the sons of God. Van a expresar el carácter de Dios. They're going to express God's character. ¿Qué carácter expresas? What character do you express? El flamático. The phlegmatic. ¿Cuáles son los otros? ¿Melancólico es otro? Melancholy. Hay como, no sé, como 7 diferentes tipos de caracteres There are 7 different types of characters que la sociedad los ha clasificado. that has the classified society. El reino de los cielos, el reino de Dios, The kingdom of heaven, the kingdom of God, tiene un solo carácter, has only one single character, el carácter de Dios. the character of God. Y me puedes preguntar, ¿y cuál es el carácter de Dios, pastora? And you can ask me, what is God's character, Pastora? Averígualo en Gálatas 5, Figure it out in Galatians 5, empezando en el versículo 22. starting in verse 22. Yeah, Te lo dejo de tarea. I'm going to leave it to you for homework. ¿Qué es? What is it? Fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. The fruit of the Spirit. Amén. Amen. Versículo 10 dice, bienaventurados los que son consolados por la paz interior y el amor de Dios, los que son perseguidos por hacer lo que es moralmente correcto, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos ahora y para siempre. Verse 10, blessed, comforted by inner peace and God's love are those who are persecuted for doing that which is morally right, for theirs is the kingdom of heaven, both now and forever. Dice, el reino de los cielos sufre violencia. It says the kingdom of God suffers violence. Aquí dice que aquellos que son perseguidos son bienaventurados. And here it says those who are persecuted are blessed. Amén. Amen. El pastor, te voy a mostrar una manera de ser perseguido. And I'm going to show you a way to be persecuted. En una ocasión el pastor fue invitado a una reunión On one occasion, Pastor was invited to a reunion aquí en la ciudad. here in the city. Yo no fui, I didn't go. fue él solo. He went by himself. Llegó muy contento, se sentó en el lugar asignado que le dieron. He got there very happy. He sat in his assigned seat they gave him. De repente llegó una persona por atrás And suddenly, a person from behind came up to him, tapped his shoulder. y Tapped le his hicieron shoulder. así en el hombro y le preguntaron, And they asked him, ¿quién lo invitó a usted? who invited you? Pues fulanito de tal. Well, this such person did. Por favor, levántese y sálgase. Usted no es bienvenido en este lugar. Please get up and leave. You are not welcome in this place. No iba vestido con shorts, con chanclas. He wasn't dressed in shorts or Iba sandals. vestido como lo ves ahorita. He was dressed just like you can see him right now. Y estaba en una reunión en donde fue invitado. And he was at a meeting where he was invited. En otra ocasión estaba reunido con unos ministros On another occasion, he was gathered with some ministers, y empezaron a tocar temas que no eran correctos. they started to touch on topics that were incorrect. El pastor se levantó Pastor got up y se fue. and he left. Cuando iba caminando, When he was walking, uno de ellos dijo, one of them said, ya se fue el santo. the saint or the Holy One left. Estamos hablando de un reino We're talking about a que kingdom no es de este mundo. that is not of this world. Yeah. Y no porque los religiosos de esta tierra hacen lo que ellos quieren, And not because the religious people of this earth do whatever they want. nosotros que pertenecemos al reino de Dios, no por eso tenemos licencia de hacer lo que ellos hacen. Those of us that belong to the kingdom of God don't have a license to do whatever we want or they do.
Aquí la salvación es individual. Salvation here is individual. Yes. Y cada uno de nosotros va a disfrutar y está disfrutando And each one of us is going to enjoy and is de enjoying acuerdo a nuestro comportamiento dentro del reino de Dios. according to our behavior inside the kingdom of God. Esa es persecución. That's persecution. Amén. Amen. Ahora, Dios, hablando de la persecución, Now, speaking about persecution, Dios nos da una habilidad divina para poder soportar esas cosas. God gives us a divine ability in order to be able to Y es handle importante those el things. dejar esas cosas atrás. It's important to leave those things behind, No dejar que afecten nuestro corazón. not allow it to affect our heart. Amén. Amen. ¿Dónde nos quedamos? 10. El 11. Dice, bienaventurados moralmente valientes y espiritualmente vivos, con alegría de vivir en la bondad de Dios, sois cuando os insulten y os persigan y digan falsamente toda clase de cosas malas contra vosotros por su asociación conmigo. Verse 11. Blessed, morally courageous, and spiritually alive with life joy in God's goodness are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil things against you because of your association with me. Dice, y digan falsamente. And it says, and say falsely. El mundo de pecado está hablando cosas falsas nuestras. Amén. The world of sin is it's talking false things about us. Por eso es importante el nosotros mantenernos That's why it's important for us to maintain en el ourselves fruto del Espíritu in the fruit of the y en el Spirit conocimiento de Dios y su palabra, and the knowledge of God and His Word, de su reino. of His kingdom. Amén. Amen. Si digan, que digan. If they say it, let them say Yo no me it. voy a contaminar. I'm not going to get Yo contaminated. voy a continuar haciendo y viviendo y disfrutando el reino de Dios. I'm going to continue and living and enjoying God's kingdom. Versículo 12 dice, alegraos y estén extremadamente gozosos. Verse 12, be glad and exceedingly joyful. No dice poquito gozosos, Doesn't say just a little joyful. dice extremadamente gozosos, It says exceedingly joyful. porque vuestra recompensa en el cielo es grande For our reward in heaven is great, y completamente inagotable. absolutely inexhaustible. Cielos. Ahora, velo del punto de vista del reino de Dios, del Commonwealth de Dios. See it from the point of view of the kingdom of God, the Dice que es commonwealth. completamente inagotable. It says it's absolutely La inexhaustible. provisión de Dios es completamente inagotable para ti. God's provision is absolutely inexhaustible for you. Dice, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Toda esa es la bienaventuranza del reino de Dios, All of this is the beatitudes of the kingdom of God, del Commonwealth de Dios. of the commonwealth. That's fine. Mateo 6, Matthew 6, versículo 31. verse 31. Dice, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Therefore, do not worry or be anxious, perpetually uneasy, distracted, saying, what are we going to eat? Or what are we going to drink? Or what are we going to wear? Una persona que es miembro de ese Commonwealth, A person that is a member of that commonwealth, which is riqueza común, mancomunidad. mancomunidad, gracias. Mancomunidad. ¿Se preocupa? Do they worry? Porque tiene a su disposición las riquezas del reino. Because they have at their disposition the riches of the kingdom. Es por eso That is why que al inicio de la iglesia, después del derramamiento del Espíritu Santo, at the beginning of the church, after the outpouring of the Holy Spirit, ¿qué fue lo que hacía el pueblo de Dios? ¿Qué What- hicieron? what did the people of God do? Vendían sus cosas, vendían sus propiedades. They would sell their things, their lands. ¿Y qué hacían? And what would they do? Venían y los ponían a los pies Yeah. de los apóstoles, They de would los come discípulos. and place it at the feet of the apostles, ¿Qué es the eso? disciples. What is that?
Estudiando esto pude percatarme, pude darme cuenta Studying this, I was able to perceive or que realize estaban ejerciendo el Commonwealth del reino de Dios. that they were exercising the mancomunidad of the kingdom of God. Porque dice que no les hacía falta a nadie. Because it said that nobody lacked for anything. Ese es el Commonwealth, de que todos en el reino de Dios tengan un estatus, porque no es financiero solamente. And that's what the mancomunidad is. They all had the same status financially. Es un estatus de vida del reino. It's a status of life of the kingdom. Por eso te dije, hay que leerlo del punto de vista del reino de Dios, no como normalmente estamos acostumbrados a leerlo del punto de vista carnal That's o why I del told mundo. you, we must look at it from God's point of view, not naturally, or because we're used to accustomed looking at it from the world. The message. worldly. The message. Dice, vamos a empezar desde el 30 porque empezó desde el 30 aquí. Dice, si Dios presta tanta atención a la aparición de las flores silvestres, la mayoría de las cuales ni siquiera se ven, ¿no crees que te prestará atención, se enorgullecerá de ti y hará lo mejor por ti? Verse 30, if God gives such attention to the appearance of wildflowers, most of which are never even seen, don't you think he'll attend to you, take pride in you, do his best for you? Dice, lo que intento hacer aquí es que te relajes. What I'm trying to do here is to get you to relax. ¿Cuál es la expresión del pastor? What is pastor's expression? Don't worry for nothing. No te preocupes por nada. Relájate. Relax. Dice, que no te preocupes tanto por recibir o obtener, To not be so preoccupied with getting or obtaining. para que puedas responder So you can respond a la dádiva de Dios. to God's giving. O sea, para que puedas responder al reino de Dios. So you can respond to the kingdom of God. Pero ¿qué tienes que hacer? But what do you need to do? No preocuparte, Not worry. Yeah, amen. relajarte, Relax. para que Hallelujah. puedas responder a la dádiva de Dios. So you can respond to God's giving. Amen. Dios nos da, God gives siempre us. hemos dado el mismo ejemplo. We've always given you the same example. Dios nos da, God gives to us. ¿y qué tienes que hacer? And what do you need to do? Responder a la dádiva de Dios. Respond to God's giving. Las personas que no conocen a Dios ni su forma de obrar o del reino People who don't know God and the way he works of the kingdom, se preocupan por estas cosas. they fuss over these things. Las que no conocen a Dios y su reino Those who don't know God and his kingdom, se preocupan por estas cosas. they fuss or worry over these Pero things. tú But you conoces a Dios know both God y su forma de obrar and how he works de acuerdo a su reino. according to his kingdom. Dice, impregna tu vida de la realidad de Dios. It says, steep your life in God reality. Steep, me gustó esa palabra. Steep significa cuando pones una bolsita de té en agua. Steep is like when you put in like a bag of tea inside of water. Impregnas, ¿qué hace? El té se impregna o se satura esa agua con el té. Like you impregnate that bag with water and tea. Ahora dice, impregna tu vida de la realidad del reino de Dios. Steep your life in God reality. ¿Con qué está impregnada la persona de hoy en día? What is the person from today impregnated with? Preocupaciones. Worries, ¿Qué más? Miedos, fears, tristezas. worries, or sadness, sorrow. Sal de lo terrenal. Get out of what's earthly. Sal del mundo de pecado.
Get out of the world of sin y satúrate e imprégnate and saturate yourself, de impregnate la yourself realidad del reino de Dios. of the reality of the kingdom of God. Imprégnate del commonwealth de Dios. Impregnate yourself from the mancomunidad de Dios, of God. El commonwealth no solamente son las finanzas, La mancomunidad are not only the es el finances, todo de it- Dios. it's God, the all of God, everything. Dice, impregna tu vida de la iniciativa de Dios, It says, impregnate your God of God's initiative, de las provisiones de Dios. God provisions. Piensa en esas cosas, no pienses en el trabajo, no pienses me falta esto. Think on those things. Don't think about work or I need this. I'm missing O yo this. nomás, Am I ¿me the ha only pasado a one? mí nomás? Has this only happened to me? Amén. Amen. Dice, no te preocupes por perderte algo. Don't worry about missing out. Descubrirás que todas tus preocupaciones humanas cotidianas se cumplirán. You'll find all of your everyday human concerns will be met. Amén. Amen. TPT, la pasión. The passion. 31 dice, así que abandona tus preocupaciones, porque ¿por qué dirías qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? So then forsake your worries. Why would you say, what will we eat, or what will we drink, or what will we wear? Porque eso es lo que persiguen los incrédulos. For that is what the unbelievers chase after. Ouch. ¿No sabe ya su Padre Celestial lo que sus cuerpos necesitan? Doesn't your heavenly Father already know the things your bodies require? ¿No sabe el rey de lo que los súbditos necesitan en su reino? Doesn't the king know what the subjects need in his kingdom? Así que sobre todas las cosas, busquen de vez en cuando. So above all, Dice, sometimes seek. busquen constantemente, dice, It says constantly seek el reino de Dios y su justicia. God's kingdom and his righteousness. Y entonces todas estas cosas de menor importancia Then all these less important things les serán dadas abundantemente. will be given to you abundantly. ¿Pero cuál es nuestro comportamiento? But what is our behavior? Estas cosas de menor importancia These things of less importance nos hacen comernos las uñas. make us bite our nails. ¿Por qué? Why? Porque estamos poniendo atención al reino terrenal We're paying attention to the earthly land. y estamos dejando Kingdom, lo que es sorry. el reino de Dios más allá del sol. And we're leaving behind what is the kingdom of God over the Lo beyond the sun. sabemos We know it mentalmente mentally que no es así. that it's not that Y way. nosotros mismos nos hacemos creer a nosotros mismos And we make ourselves believe que no estamos preocupándonos por las cosas naturales y terrenales. that we are not worrying about the natural and earthly things. Y aún confesamos la palabra And we even confess the word. y decimos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. And we say, but my God shall supply all of my needs according to his riches and glory by Christ Jesus. Y confesamos y decimos, sí. And we confess and we say, yes. ¿Qué más? And what else? Dios es la confesión que hacemos después de los diezmos. Sí, Dios es God is more than más que suficiente. enough. Pero ¿qué lo hacemos? What do we do it? But what do? Lo hacemos mental, We do it mentally. pero no tenemos la convicción de que pertenezco a un reino y que tengo un commonwealth y que ahí habito y ahí estoy. We don't have the conviction that I belong to a kingdom or to a commonwealth and there Yo he I sido abide. culpable de eso muchas veces. I've been guilty of that many times. El pastor es testigo. And pastor is my witness. Pero ya cambió. But that's already changed. That's changed, yeah. Ya cambió. That's changed.
Ya cambió. It has changed. Ya cambió. It has Y changed. vas a verlo en tu propia vida. And you're going to see it in your own life. Amen. Vas a verlo en tus finanzas. You're going to see it in your Vas finances. a verlo en tu casa. You're going to see it in your home. ¿Por qué? Why? Porque no andamos jugando. Because we're not playing around. Y Dios no está jugando. And God isn't playing Y el around. reino de Dios y el reino de los cielos es verdadero. And the kingdom of God, the kingdom of heaven is true. Y no más It's allá real. del sol. It's not beyond the sun. Aquí, de este lado del sol. Here on this side of the sun. Amén. Amen. Lucas 9:23. Luke 9:23. Oh my gosh. Dice, después les dijo a todos, si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo. Then he said to them all, if anyone desires to be my disciple, deny yourself. Cargue su cruz cada día y sígame. And take up his cross daily and follow me. Pregúntame, ¿qué tengo que hacer, pastora? Ask me, what do I need to do, Pastora? Olvídate de ti. Forget about yourself. TLA, no sé qué traducción es esta, hermana Jackie. Este es en español, traducción en lenguaje actual. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. If anyone would like to be my disciple, you need to forget about what you want. Or to do about what you want. ¿Qué dijo? What did he say? Tienes que olvidarte de hacer lo que tú quieres. You need to forget about doing whatever you want. Yeah. Si quieres ser discípulo de Dios. If you want to be God's Si disciple. quieres vivir en el Commonwealth y el reino de Dios. If you want to live in the kingdom and the comunidad de Dios. Of God. PDT es palabra de Dios para todos. Dice, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo. If anybody would like to be my follower, they need to renounce themselves. Nueva traducción viviente dice, tiene que abandonar su propia manera de vivir. New Living Translation, they need to abandon their own way of living. El mensaje dice, quien tiene, if you want to search it, dice, quien tiene la intención de venir conmigo, tiene que dejarme guiar. Anyone who intends to come with me has to let me lead. ¿Tienes la intención de estar con Dios? Do you have the intention of being with God? Déjalo que te guíe. Allow him to guide you. Dice, ustedes no están al volante. It says you're not in the driver's seat. Yo lo estoy. I am. ¿Quién es el copiloto? Who's the co-pilot? ¿Quién es el copiloto? Who is the co-pilot? ¿Quién es el copiloto? Who's the co-pilot? Nosotros somos el copiloto. We are the co-pilots. Dios es el que va al volante. And God is the one in the driver's seat. Amén. Pero ¿cuántos hemos visto que ha habido accidentes? How many of us have seen there's accidents? Porque el copiloto metiche Because the nosy co-pilot quiere mover el volante. wants to move the wheel. Dice, no huyan del sufrimiento, It says, do not flee from suffering. abrácenlo. Don't run from suffering, embrace it. Jesús huyó del sufrimiento en la cruz. Did Jesus run away from suffering Puso at the el gozo cross? por delante. He put joy in front of him. Pon el gozo por delante Put joy in en front of him cualquier circunstancia. in whatever El circumstance. gozo te hace pasar por alto el sufrimiento. Joy makes you overlook suffering. Pero porque vivimos en la tierra y tenemos un evangelio mental, But because we live on earth and we have a mental gospel, sufrimos el sufrimiento. we suffer and that's Vaya suffering. la redundancia. And then going into redundancy. Dice, síganme y les mostraré cómo. It says, follow me and I'll show you how. En otro versículo dice, toma mi yugo. In a different verse it says, take my yoke. Dice, la autoayuda no es ninguna ayuda. It says, self-help is no help. En otras all. palabras, cuando tú te quieres ayudar a ti mismo, In other words, when you want to help yourself, es daño. that causes harm. Es el copiloto metiche. That's the nosy co-pilot.
Snoopy. El sacrificio propio, Your self-sacrifice, el hacer morir los deseos de la carne. Ese es el sacrificio propio. to make the desires of the flesh die, that is El self-sacrifice. sacrificio propio, Your self-sacrifice el hacer morir los deseos to de la make carne. the desires of your flesh Es die. el camino, The way, mi camino, my way, para encontrarse a uno mismo, a su verdadero yo. to finding yourself, your true self. Amén. Amen. Ok. Siguiente. The next. TLB, which is Living Bible. Dice, debe dejar a un lado sus propios deseos y conveniencias. They should set aside their own desires and convenience. ¿Cuántas veces actuamos por conveniencia? How many times do we act out of convenience? Déjalas a un lado. Set them aside. No te convienen. They don't benefit you. EXB, creo que es Expanded Bible. Dice, si alguien quiere seguirme, debe renunciar a las cosas que ellos quieren, negarse a sí mismos, If anybody would like to follow me, they must renounce the things that they like, deny themselves, poner a un lado sus propios intereses, put aside their own interests. deben estar dispuestos a entregar su vida, They should be willing to give their lives, tomar su cruz take their cross diariamente y seguirme. daily and follow me. Dispuestos Willing y obedientes. and obedient. Amén. Amen. God's word God's word. dice, deben decir no a las cosas que quieren. They should say no to the things they want. J.B. Phillips dice, debe de renunciar a todo derecho de sí mismo. They should renounce all of their rights. Me puedes decir, ¿y qué pasa con mis deseos, pastora? And you can say to me, what happened to my desires, Pastora? Él sacia tus deseos He satisfies your desires cuando vives bajo el reino de Dios. when you live under the kingdom of Siempre y God. cuando estén de acuerdo a la palabra de Dios. If and when they are in agreement to the word of God. Amén. Amen. Amplificada regular dice, debe negarse a sí mismo, poner a un lado los intereses egoístas. It says he must deny himself, set aside selfish interests, Dice, y tome su cruz diariamente, expresando la voluntad de soportar lo que venga. and take up his cross daily, expressing a willingness to endure whatever may come. Amplified Classic dice, niéguese a sí mismo, que se rechace o se niegue a sí mismo, olvídese, pierda de vista de sí mismo y sus propios intereses. Let him deny himself, disown himself, forget, lose sight of himself and his own interests. Rehúsese y renúnciese, abandónese a sí mismo. Refuse and give up himself, Dice, y tome su cruz diariamente y sígueme. and take up his cross daily and follow me. Aférrese firmemente a mí. Cleave steadfastly to me. Confórmese totalmente a mi ejemplo en el vivir. Conform wholly to my example in living. No poquito mío y mucho de él. Not a little bit of me and a lot of him. Dice, confórmese totalmente a mi ejemplo en vivir. It says, and conform wholly to my example in ¿Y living. cómo vivió Jesús? How did Jesus live? ¿Quieres saberlo? Would you like to know it? Lee los evangelios. Read the Gospels. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Matthew, Mark, Luke, and John. Ahí podemos aprender cómo Jesús se comportaba There we are able to learn how Jesus would y behave poder imitar esa manera de vivir de él. and be able to imitate his way of living. Yo creo que prefieren que el pastor venga, ¿no? I think you prefer for Pastor to come up here. Aleluya. Romanos 14:17. Romans 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. But the kingdom of God is not food or drink, but joy in the Holy Spirit. Peace and joy. ¿Qué es el reino? What is the el reino de kingdom? Dios? The kingdom of God? Justicia, paz y gozo. Righteousness, peace, and joy. No es comida y bebida, no es lo natural. It's not eating and drinking, it's not what's natural. Mateo 18:3. Matthew 18:3. Vamos a leer la amplificada clásica. Let's read the Amplified Classic.
Dice, y dijo, de cierto os digo que si no os arrepentís, cambias, das un giro y os hacéis como niños pequeños, confiados, humildes, amorosos, perdonadores, nunca podréis entrar en el reino del cielo en absoluto. And said, Truly I say to you, unless you repent, change, turn about, and become like little children, trusting, lowly, loving, forgiving, you can never enter the kingdom of heaven at all. Amén. Amen. TPT dice, aprende bien esto, a menos que cambies drásticamente tu manera de pensar y te vuelvas enseñable como un niño pequeño, nunca podrás entrar. And the Passion verse says, Learn this well. Unless you dramatically change your way of thinking and become teachable like a little child, you will never be able to enter in. Amén. Amen. A couple more, dos más. Lucas 12, 32. Two more. Luke 12:32. TPT, vamos a leer la TPT. Dice, así que amados amigos, nunca tengan miedo. The Passion. So don't ever be afraid, dearest friends. Nunca tengan miedo. So don't ever be afraid. Su Padre amoroso les entrega con gozo su reino con todas sus promesas. Your loving Father joyously gives you his kingdom with all its promises. Amén. Amen. Por último, Colosenses 3, Lastly, Colossians 3, versículo 1, vamos a leer el mensaje. and that's verse 1 in the Message. Si no lo tienes, escucha. If you don't have it, just listen. Dice, así que si realmente es en serio que quieres vivir esta nueva vida de resurrección con Cristo, actúa como tal. So if you're serious about living this new resurrection life with Christ, act like it. Te lo voy a volver a leer. I'm going to read it to you again. Si no te traigo un vaso con leche. Now I'm going to bring you a glass of milk, Marca Milk. brand milk. Así que, si realmente es en serio que quieres vivir esta nueva vida de resurrección con Cristo, actúa como tal. So if you're serious about living this new resurrection life with Christ, act like it. Busca las cosas que Cristo busca. Pursue the things over which Christ presides. No arrastres los pies con los ojos en el suelo, Don't shuffle along, eyes to the ground, absorbido con las cosas que tienes justo frente a ti. absorbed with the things right in front of you. ¿Cuáles son esas cosas frente a ti? What are those things that are right in front of you? Lo natural, The natural, lo que pertenece a este mundo. what belongs to this world. Mira hacia arriba Look at things above. Look up. y estate alerta a And lo, be- a lo que sucede alrededor de Cristo. Look up and be alert to what is going around Christ. ¿Dónde está Cristo? Where is Christ? En su reino. In his kingdom. ¿Dónde estás tú? Where are you? En su reino. In his kingdom. Allí es donde está la acción. That's where the action is. El diablo te quiere hacer creer y me quiere hacer creer The devil wants you and me to believe que la acción está aquí en la tierra. that the action is here on earth. Aquí está la acción, aquí está el ruido. Here's the action, here's the sound. A ver, esas casi no suenan, estas. Aquí está la acción. Here's the action. Deja el reino de Dios. Y te distrae enviándote cosas. Leave the kingdom of God. It distracts you, giving you Y things. te tira cosas And it throws things at you naturales. that are natural. Hay acción en la tierra, hay acción en lo natural. There's action here on earth in the natural. ¿Para qué? For what? Para que quites tu mirada. So that you can take your De eyes arriba. off. El cielo es en donde está la acción. In heaven is where the action is.
Lo que está aquí What is here es distracción, is distraction. no es acción. It's not action. Es distracción. It's distraction. Mira las cosas desde su perspectiva del reino de Dios. See things from his perspective of the kingdom of God. Dice, tu antigua vida está medio viva. It says, your old life is half alive. No, no dice eso. Oh, it doesn't say Dice, that. tu antigua vida está muerta. Your old life is dead. Esta está muerta. This one is El dead. ruido está muerto, no le hagas caso. The noise is dead. Don't pay attention to it. Tu nueva vida, que es tu vida real, Your new life, which is your real life, aunque invisible para los espectadores, even though invisible to spectators, está con Cristo en Dios. is with Christ in God. Él es tu vida. He is your life. La vida del reino de Dios The life of the kingdom of God es invisible para los espectadores. is invisible to spectators. ¿Cuáles son los espectadores? Who are the spectators? Los que están viendo para dentro del reino. Those who are looking into the kingdom. No son participantes. They're not participants. Nos dijo el pastor en un juego, ahora que pasó la copa de fútbol, Right now in a game where the football, ¿cuántos millones de personas estuvieron de espectadores? how many people were spectators? Ahora, físicamente en un juego, Now physically in a game, ¿cuántos había? how many were there? 20,000, 20,000? 35,000, 35,000? 35,000 espectadores en un solo juego. 35 spectators in one single game. Ahora, ¿cuántos espectadores había en todo el mundo? Now, how many spectators was there in the whole world? Y te está diciendo aquí, aunque es invisible el reino de Dios, la vida real es invisible para los espectadores. Even though the kingdom of God or the life of Christ is invisible to the spectators, ¿Cuántos jugadores había en cada juego? how many players were there in each game? 12, 12 por cada equipo, son 24 más los otros extra, ponle que fueran 50 jugadores en total. 12 Ponle. on each side plus the extras, let's say it's with 50. 50 jugadores. 50 players. Vamos a poner 50 miembros activos del reino de Dios. We're going to put 50 active members of the kingdom of God Y millones de personas siendo espectadores. and millions of people being spectators. Eso es lo que estoy diciendo. That's what I'm saying. 50 personas dentro del reino de Dios 50 people inside the kingdom y of God millones de personas asomándose por una ventana viendo adentro del reino de Dios. and millions of people looking through a window looking into the kingdom of God. That is sad. Eso es triste. Pero ¿qué tenemos que hacer? But what do we need to do? Someternos al reino. Submit ourselves to the kingdom. ¿Tenemos que hacer algo? Do we need to do something? Oh, yes. Oh, sí. Los que fueron a los juegos, ¿hicieron algo? The ones that went to the games, did they do something? ¿Cuánto pagaron? ¿Cuánto pagaron por un boleto para ir a ser espectador? How much did they pay for one ticket to be a spectator? $600. Ahorita no se puede comparar el precio que se paga por ser espectador del reino de Dios. Right now, you can't compare the price that is paid being a spectator of the kingdom of God. Hay un versículo que dice, sabiendo hacer lo bueno, hacen lo malo. There's a verse that say, knowing what to do is that is good, they do what's evil. Amén. Amen. Pero tenemos el honor y el privilegio But we have the honor and the de privilege pertenecer a ese reino de Dios of belonging to that kingdom of God y tener ese commonwealth. and have that mancomunidad. Amén. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.